vamos a continuar con nuestra serie. Voy a sacar el agüita. Con nuestra serie en el Evangelio según Mateo. Ya nos encontramos casi en la parte final, hermanos, del Sermón del Monte. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 21 al versículo 23. Sin embargo, hoy solamente nos vamos a detener a analizar, con la ayuda del Señor, el versículo 21, hermanos. Vamos a dar lectura del versículo 21 al versículo 23, pero vamos a detenernos a analizar, hermanos, si Dios así nos permite, el versículo 21 y dejaríamos el versículo 22 y 23 para el próximo domingo, si Dios así lo permite. Así que ahí donde están solamente, hermanos, les vamos a dar lectura. Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, por este privilegio de poder estar reunidos en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de esta iglesia, de este tiempo de adoración, de este tiempo de oración y sobre todo de este tiempo, Señor, que seremos expuestos a tu palabra. Permítenos, Señor, que en esta mañana nuestro corazón, nuestra mente puedan estar dispuestos, Señor, a recibir tu consejo, a recibir, Dios mío, tus alertas, tus advertencias, Señor, porque esa es la manera en que tú haces preservar a tus santos. Los adviertes, los instruyes, aún los disciplinas, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que podamos hallar en tu palabra todo lo que nuestra alma necesita, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que en esta mañana tu Espíritu Santo, por gracia, nos asista y nos permita comprender, Señor, lo que tú tienes que decirnos en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos míos, como bien les mencionaba, nosotros ya estamos casi finalizando lo que es el Sermón del Monte, y es extraordinario, hermanos, pensar de que nosotros llevamos una serie de sermones de un solo sermón, porque el Sermón del Monte es un solo sermón entregado por el más grande de todos los predicadores, nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo, hermanos, es necesario que nosotros podamos ir conociendo en mayor detalle lo que en realidad nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos, porque hemos aprendido de manera enfática que es muy fácil, es muy sencillo malinterpretar, hermanos, un versículo cuando ignoramos su contexto. Cuando no hacemos, hermanos, la línea o no seguimos la línea de pensamiento, nos vemos, hermanos, tendidos a interpretar según lo que nosotros creemos que el texto dice. Pero sin embargo, cuando predicamos o exponemos de esta manera, se nos permite, hermanos, seguir la línea de pensamiento que nuestro Señor Jesús tenía a la hora de enseñar a sus discípulos. Y para que nos centremos, hermanos, directamente en lo que hoy vamos a compartir, es necesario que volvamos a recordar esas palabras de advertencia, esas palabras, hermanos, que eran al mismo tiempo de denuncia cuando el Señor Jesús hace un llamado enfático a entrar por la puerta estrecha. No podemos perder de vista ese llamado o esa denuncia de los falsos profetas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque en ese momento, hermanos, el Señor hace un llamado a cada verdadero discípulo, a que tiene que ejercer un juicio, tiene que, hermanos, ejercer una crítica en cuanto a aquellos que vienen con un mensaje o dicen ser enviados de Dios, pero sin embargo no lo son. Porque una de las cosas que normalmente ocurre es que cuando desconocemos la voluntad del Señor, fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente podemos ser persuadidos y podemos decir amén a una herejía. Podemos decir amén a algo que es falso. Por lo tanto, hermanos, la responsabilidad de cada verdadero discípulo de conocer la voluntad del Señor.
de no simplemente conformarse con las instrucciones que se dan del púlpito, sino la responsabilidad de cada creyente de estudiar su propia Biblia, de estudiar la palabra que el Señor le ha permitido. ¿Por qué, hermanos? Porque estos son lobos rapaces, son vestidos de oveja, tienen apariencia de piedad, pero sin embargo sus intenciones son malas. Ellos no quieren el beneficio de la iglesia, no quieren la edificación de la iglesia, sino quieren beneficiarse de las ovejas, quieren destruir el rebaño. Es como dice el apóstol, son enemigos de la cruz de Cristo. Pero sin embargo, él hace una advertencia, guardaos. Y al mismo tiempo él da una denuncia. Ellos vienen vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos. Eso es una denuncia. Pero ¿cómo los creyentes reconocerán a los falsos? ¿Solamente esperamos que ellos digan abiertamente que son falsos? No, hermanos. Ningún falso profeta, ningún falso maestro, ningún falso pastor, ningún falso evangelista dirá que es falso. Jamás. Él vendrá con apariencia de verdadero. Él hará una reclamación de que es un enviado del Señor. Pero sin embargo, aquí está la advertencia y aquí está el llamado para la iglesia. Por sus frutos los conocerán. Entonces ahí radica la importancia de que la iglesia conozca la voluntad del Señor para que discierna con claridad ante un verdadero o un falso profeta, ante un verdadero o falso maestro, ante un verdadero o falso pastor, porque no todo el que dice que es en realidad lo es. Y es ahí, hermanos, la claridad. Y al mismo tiempo nosotros podemos ver cómo deja en evidencia, hermanos, en evidencia cuando menciona, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar buenos frutos, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso quiere decir, hermanos, de que el problema no radica simplemente en lo externo, no radica en lo superficial. El problema del árbol que no produce fruto radica en su naturaleza. Nosotros de repente pensamos que simplemente una persona está caminando un poco desviado. No, hermanos. La palabra asevera que solamente el árbol bueno da fruto bueno. Eso da a entender que si la naturaleza del árbol, la raíz del árbol es buena, el fruto será bueno. Si la raíz del árbol, la naturaleza del árbol es mala, su fruto será malo. Y eso hace necesario, hermanos, la transformación del corazón, porque todos los corazones son malos. Todos los corazones son perversos y todos los corazones necesitan ser transformados para poder producir buenos frutos. Jesús dijo que Él es la vid verdadera y que sus discípulos, nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. ¿En cuanto a qué? En cuanto a frutos. No hay frutos separados de Cristo. No hay fruto bueno sin Cristo, hermanos. Por eso muchos hombres intentan hacer cosas o inventar, añadir cosas, pero separados de Cristo no hay fruto, hermanos. Esto hace necesario la obra de regeneración, hace necesario el cambio de corazón, hace necesario la nueva naturaleza. Sin una nueva naturaleza no hay, hermanos, buenos frutos. Por lo tanto, no simplemente es necesario una reclamación de ser un hijo de Dios, no es suficiente simplemente decir que el mensaje es de Dios, sino que sus frutos deben avalar lo que dice su boca. Sus frutos deben avalar lo que reclamamos ser o lo que aquellos que dicen ser en realidad lo son. Y cuando llegamos a estos versículos, hermanos, del 21 al 23, nos damos cuenta de que no es un versículo aislado. No es algo diferente. Jesús no es que cambia la temática y ahora empieza a hablar de algo distinto, sino que es una continuación de lo que Él viene diciendo. Ahora Jesús extiende, hermanos, esta advertencia. Una advertencia que era al pueblo de Dios por causa de los falsos profetas que tienen apariencia de piedad, pero sus intenciones son malas. Ahora Él extiende esta advertencia a todos los que dicen ser creyentes, a todos los que dicen ser discípulos, porque no solamente aquellos que ocupan un lugar prominente,
No solo aquellos que dicen ser pastores, maestros, evangelistas, son los únicos que pueden estar, hermanos, confundidos, o no son los únicos que pueden estar autoengañados y engañando a las demás personas. Todo creyente debe evaluar su vida. Todo creyente debe analizar su corazón a la luz de las Escrituras, si en realidad está en Cristo o si todo es meramente un tema intelectual, o si todo radica meramente en una profesión de labios. Por eso vamos a escuchar palabras como: no todo el que dice. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo primero que quiero clarificar, que al decir no todo, significa de que hay algunos que dicen y son. Pero no todo el que dice Señor, Señor es salvo. Eso significa entrar al reino de los cielos. Solo los salvos entran al reino. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor es salvo. Entonces, claramente, hermanos, eso nos permite entrar a nuestro primer punto del sermón de hoy, el cual está titulado ¿Es Jesús tu Señor? Con signo de pregunta. Es algo que nosotros debemos analizar a medida que vayamos avanzando en el sermón. ¿Es en realidad Jesús nuestro Señor? Porque vamos a ver que una cosa es decir que Él es Señor, una cosa es decir que Él es mi Señor, y otra cosa es que en realidad Él sea mi Señor. Son cosas muy diferentes. Y nuestro primer punto es: ser cristiano no consiste en realizar una mera profesión de labios. Ser cristiano no consiste en una mera profesión de labios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, hermanos. Y algo muy lamentable en este tiempo, más que en todos los tiempos, es que muchos han convertido el cristianismo en simplemente una profesión de labios. Hoy en día, si nosotros conversamos con muchas personas, yo creo que casi nadie va a decir que no es hijo de Dios. Casi nadie va a decir que no es cristiano. Inclusive personas van a decir: sí, yo soy hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Señor, y no se congregan hace 20 años, hace 10 años. Por lo tanto, claramente, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos las advertencias que nuestro Señor Jesús da. Porque una cosa es que nos engañen, que es terrible. Pero lo peor que puede pasar es que nadie nos engañe, sino que nosotros nos engañemos a nosotros mismos pensando que somos algo que en realidad no somos. Y difícilmente, hermanos, un falso profeta, difícilmente un falso maestro va a llevar a la iglesia a que se analice si en realidad está en la fe o si está caminando en vano. La pregunta ¿es posible caminar en vano? Sí. Cuando nosotros estamos confiando en algo que se desvanece, que se deshace, todo lo que no es Cristo, hermano, perece. Por lo tanto, claramente esta es una advertencia a una persona o a cristianos aparentes que en realidad están siendo autoengañados. Y muchos han reducido el evangelio. Muchos han reducido el cristianismo a una mera profesión de labios, mal utilizando versículos de la Biblia. Hermanos, los falsos profetas nunca se tomarán de cosas fuera de la Biblia. Tomarán versículos de la Biblia, pero los malinterpretarán. Por ejemplo, un texto muy conocido, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesas con tu boca, ¿lo conoce ese texto? Es muy conocido. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, el evangelio, el cristianismo es súper sencillo. ¿Quién quiere aceptar a Cristo en esta mañana? ¿Quién quiere repetir una oración? ¿Quién quiere confesar que Jesucristo es el Señor? O como dice el pastor Paul Washer, ¿quién quiere irse al cielo? Todos, hermanos. Nadie va a decir que no quiere irse al cielo. Pero sin embargo, tomar ese versículo para asegurarle a alguien que es cristiano,
Tomar ese versículo para asegurarle a alguien que es salvo, hermanos, es un error garrafal. Por lo tanto, claramente ese versículo no está diciendo de que la salvación depende de una confesión de labios. Porque decir eso, asegurar eso, es ignorar toda la enseñanza de la Biblia. Porque la Biblia en innumerables ocasiones menciona que el servicio a Dios, que la adoración a Dios, que el conocer a Dios no se reduce a un tema de labios. No se reduce a una mera profesión de nuestra boca, como bien lo dijo por el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Palabras que son mencionadas también por el Señor Jesús en el mismo Evangelio de Mateo. Por lo tanto, hermanos, podemos ver con claridad que no todo lo que decimos es consecuente con la realidad. Una persona puede afirmar algo con su boca, pero sin embargo eso no garantiza que su vida sea lo que dice ser. No todo lo que decimos es consecuente con la realidad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y creo, hermanos, que para que podamos detallar de mejor manera este punto, la primera carta de Juan es muy importante. Para que podamos ver cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, da evidencia, hermanos, que una persona puede decir muchas cosas, pero sin embargo lo que va a evidenciar la realidad es cómo vive, no lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 8. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él, no, hermano, no se preocupe, yo no necesito congregarme. Yo oro en mi casa, yo leo en mi casa, yo tengo comunión con Él. Yo no necesito una iglesia, no necesito pastoreo, no necesito comunión con los hermanos, porque yo tengo comunión con Él. Pero sin embargo, ¿qué dice el texto? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, este primer versículo deja en evidencia que una persona puede vivir de una manera diferente a lo que dice con su boca. Israel aseguraba rendirle servicio a Dios, pero su corazón no le servía a Dios. Con sus labios profesaban una cosa, pero con sus pies iban por un camino distinto a lo que profesaban sus labios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, estos dos versículos evidencian que nosotros podemos decir cosas con nuestra boca, podemos profesar ciertas cosas a través de nuestros labios, pero eso no garantiza nada. Por lo tanto, que una persona diga que es cristiano, ¿eso garantiza que es cristiano? Que una persona diga que conoció al Señor, ¿eso es garantía de que en verdad lo conoció? Que una persona diga Señor, Señor, ¿garantiza que en realidad lo que le espera es el reino de los cielos? Hermanos, aunque suene algo duro, algo fuerte, es la realidad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Capítulo 2 de Juan, versículo 4, versículo 6 y versículo 9. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, muchos dirán eso, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dice el texto? Una vez más, el que dice. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo en realidad una persona puede decir muchas cosas, pero eso no es garantía absolutamente de nada? Una persona puede decir y puede vivir totalmente diferente a lo que anuncia o profesan sus labios. Versículo 6.
El que dice que permanece en él, que dice debe andar como él anduvo. Por lo tanto, no consiste en decir, no consiste en profesar, sino que eso se evidencia hacia dónde van nuestros pasos. En la manera en que nosotros vivimos, en realidad dará evidencia si nuestra profesión es genuina, si nuestra profesión es verdadera. Yo me he encontrado con personas que les empiezo a compartir el evangelio porque veo su vida y me doy cuenta que no han conocido al Señor. Y cuando les comparto el evangelio me dicen, alto, yo soy cristiano. ¿Por qué me está compartiendo el evangelio? Y yo le pregunto, ¿y por qué eres cristiano? Porque me recuerdo que hace un tiempo alguien me invitó adelante y yo repetí una oración. Pero eso, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 2 años. ¿Y hoy día perteneces a una iglesia? No. Entonces, él dice ser cristiano. Eso, hermanos, no garantiza nada. Pero muchas personas están autoengañadas. Muchas personas caminan por las calles de nuestra comuna pensando que si la muerte los encuentra, están preparados para el encuentro con el Señor. Y lo terrible de todo esto es que se van a sorprender. Lo terrible de todo esto es que se van a encontrar con una gran sorpresa. Por eso, una cosa decir que Jesús es el Señor y otra cosa es que Jesús en realidad sea mi Señor. Si Él es mi Señor, eso va a ser evidente. Si Él es mi Señor, mi cristiandad no será una mera profesión de labios, porque la profesión de labios puede estar en cualquiera. Pero sin embargo, solo un corazón que ha sido regenerado, solo un corazón que ha sido transformado, solo un corazón que anhela la palabra de Dios podrá vivir en consecuencia a su profesión. Ningún hombre podrá vivir lo que profesa a menos que su corazón anhele lo que sus labios dicen. Por eso el cristianismo no nace en los labios, el cristianismo nace en el corazón. El cristianismo nace en el alma de un hombre que ha sido completamente transformado. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Yo soy cristiano, pero aborrece a su hermano. ¿Eso es cristiandad, hermano? ¿Qué dice la Escritura? No es que se torció un poco, no, está en tinieblas. Está en oscuridad y Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Por lo tanto, es un ejercicio claro de que una mera profesión no es garantía de que Jesús sea el Señor de esa persona. Entonces la advertencia ya no se extiende solamente a los falsos profetas. La advertencia ya no es simplemente para los falsos maestros. La advertencia ya no es simplemente para los que imparten enseñanza. Ahora la advertencia es para cada creyente, para todos los oyentes del Sermón del Monte es esta advertencia y para todos los oyentes de esta mañana. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Entonces una pregunta nuevamente. ¿Es posible vivir de una manera diferente a lo que nuestra boca profesa? Absolutamente sí. Podemos profesar una cosa con nuestra boca, pero podemos vivir de una manera muy diferente. Una persona puede apegarse meramente a los aspectos externos de la religión sin tener un corazón transformado, hermanos. Y aquí un ejemplo que lo he dicho muchas veces, pero creo que nunca me voy a cansar de decirlo. Yo siempre tengo esa imagen vívida de cuando fui a un velorio y las personas se acercan al ataúd. Y cuando van, normalmente se preocupan sobre todo a las mujeres de pintarlas, de vestirlas bien. Y las personas dicen, parece que estuviera viva. Parece que estuviera viva, si ni parece que estuviera muerta. Hay un solo problema, solo parece que está viva, pero en realidad está muerta. Y eso es lo que pasa en muchas personas que parecen que están vivas porque hacen una profesión de labios, pero la verdad es que siguen muertos porque no viven conforme lo que la palabra dice que un cristiano debería vivir. Y eso es un peligro latente, hermanos. Y muchos están autoengañados de esa manera. Si hay algo característico es que los hombres siguen lo que creen.
Los hombres no seguirán lo que no creen, hermanos. Por lo tanto, muchas personas profesan algo, normalmente por conveniencia, o al mismo tiempo lo profesan por aceptación. ¿Cuántas veces, muchos de aquí ya no somos tan jóvenes, pero en algún momento cuando fuimos más jóvenes y tuvimos que ser parte de un grupo de personas para que nos aceptaran, ¿qué tuvimos que hacer? Acomodarnos a ellos. Tuvimos que decir que sí, que nos gustaba algo que no nos gustaba. Tuvimos que decir que en realidad queríamos hacer algo que no queríamos hacer, porque queríamos ser aceptados. Por lo tanto, el ser humano es capaz de profesar con sus labios algo que en realidad no cree, algo que en realidad no ama. Y eso es algo muy peligroso. Pero sin embargo, si el ser humano cree algo, el hombre seguirá lo que cree. Hermanos, un verdadero creyente profesa fe en Jesucristo. No estoy diciendo de que no hay una profesión. Sin embargo, el verdadero creyente profesa fe en Jesucristo. Pero quien profesa fe en Jesucristo no es una garantía de que en realidad sea creyente. ¿Se entendió bien esa parte? Un verdadero creyente profesa fe en Jesucristo, pero su profesión no es garantía de salvación. La profesión es necesaria, pero no es suficiente. La profesión de fe es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, eso es categórico. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, nosotros pasamos ahora a nuestro segundo punto, hermanos. Y el segundo punto es que ser cristiano no consiste en tener una fe intelectual. Nuestro texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y esa palabra, hermanos, Señor, es una palabra, hermanos, que es muy importante a considerar. La palabra que se tradujo como Señor en la Septuaginta, que fue la primera versión traducida del hebreo al griego, la palabra es Kurios. Y cuando aparece la palabra Kurios, está hablando de la interpretación de Adonai, de Señor, de amo, de soberano. Por lo tanto, la afirmación de estas personas es que están reconociendo que Jesús es soberano. Están reconociendo que Jesús es el Adonai. Pero sin embargo, esto es escalofriante, hermanos, porque las personas se están asegurando y están confesando y profesando que Jesús es el Señor. Pero sin embargo, a pesar de su profesión y a pesar de su entendimiento, esas personas no van a terminar en el cielo. Eso quiere decir que es posible tener una fe intelectual sin haber abrazado el verdadero evangelio. Sí, hermanos. Es posible tener una fe intelectual. Es posible abrazar a Cristo meramente con el entendimiento. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos las Escrituras, nos damos cuenta que la fe intelectual no es suficiente, hermanos. La fe intelectual no nos hace recibir el perdón de nuestros pecados. La literatura hebrea, hermanos, normalmente presenta la repetición de un nombre enfatizando la seriedad de la declaración. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento afirmaciones como Moisés, Moisés, ¿se acuerdan? Eso es en Éxodo 3 y 4, 3 versículo 4. O Samuel, Samuel. En primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y sin duda alguna, hermanos, esos momentos marcan ese llamado o la revelación que Dios está dando a Moisés o a Samuel. O encontramos en el Nuevo Testamento algo que es más conocido por todos nosotros, Simón, Simón. ¿Sí? Eso es más conocido, Lucas capítulo 22, versículo 31, donde el Señor marca la seriedad de lo que Él le va a decir. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se recuerdan de esa afirmación? Claramente el decir Simón, Simón está demarcando una seriedad en la declaración que Él está haciendo. Por lo tanto, hermanos, estas personas que dicen Señor, Señor, están dando a entender
que intelectualmente comprenden y aceptan y afirman que Jesús es el Señor. Y una vez más, hermanos, en nuestra comuna estamos llenos de personas que afirman que Jesús es el Señor. De hecho, cuando hay un temblor dicen tu sangre, Señor, ¿o no? Entonces, intelectualmente afirman que Jesús es el Señor. Pero una pregunta, hermanos. ¿Una mera profesión es garantía de que en realidad Jesús es mi Señor? No. ¿Un asentimiento intelectual de que Jesús es el Señor es garantía de que en realidad soy salvo? ¿Es garantía de que Jesús en realidad está gobernando mi vida? Porque si Jesús es mi Señor, hermanos, eso se verá reflejado en cómo vivo, en cómo camino, a dónde se dirigen mis pies. Porque Jesús, al ser mi Señor, significa que Él gobierna todos los aspectos de mi vida. Si Jesús es el Señor, significa que yo estoy rendido a su voluntad. Y no es una mera profesión, porque de eso está lleno nuestra comuna. No es meramente una fe intelectual, porque hoy día hay muchas personas entendidas. De hecho, escuchaba un fragmento del pastor Samuel Pérez Millo cuando habla que el gran problema del liderazgo es que se ha vuelto intelectual y no espiritual. Y normalmente tendemos a simplemente ir tras lo intelectual, hermanos. Y nos olvidamos de que para abrazar a Cristo es necesaria la fe. Para abrazar a Cristo es necesario que nuestro corazón haya sido transformado. Entonces, hermanos, esta afirmación es donde estas personas que dicen Señor, Señor, reconocen intelectualmente que Jesús es el Señor. Pero sin embargo, vamos a ver una afirmación clara de que el reconocer que Jesús es el Señor no es suficiente. La pregunta es entonces, ¿qué es suficiente? ¿Cómo podemos saber si Jesús es nuestro Señor? Leamos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, hermanos. Tú crees que Dios es uno. Tú dices que Jesús es el Señor. Los demonios también. Y ellos no solamente creen, ellos tiemblan ante esa realidad. Por lo tanto, hermanos, aunque parezca algo fuerte, una persona que simplemente intelectualmente asiente que Jesús es el Señor no se diferencia del conocimiento que tienen los demonios. Inclusive los demonios tienen ventaja porque ellos tiemblan. Entonces, hermanos, podemos afirmar que Santiago destaca que la mera creencia en la existencia de Dios no es suficiente, hermanos. La mera creencia en la existencia de Dios no es suficiente. Los demonios también creen en Dios. Pero ¿en dónde radica la diferencia? Que su creencia no se traduce en obediencia y devoción, hermanos. La creencia de los demonios en la existencia de Dios no se traduce ni en obediencia ni en devoción. Por lo tanto, una profesión de labios, una intención intelectual o un conocimiento intelectual no se traduce en obediencia. Y veremos que la obediencia es la más clara evidencia del gobierno de Cristo en la vida de una persona. Yo puedo decir, puedo saber y conocer muchas cosas, pero si en mi vida no hay obediencia a aquel que le digo Señor, hermanos, nada de lo demás sirve. Nada de lo demás es suficiente. Una vez más, el Señor, hermanos, en este contexto de Santiago, deja en evidencia el peligro de la hipocresía. Afirmar una cosa con mis labios y vivir de una manera diferente a lo que digo. ¿Es eso posible? Sí, hermanos. Él dejó en evidencia muchas veces la hipocresía de los escribas y fariseos, que buscaban solo el reconocimiento, buscaban solo los elogios, buscaban mantener su reputación, pero ellos no hacían nada para la gloria del Señor. Y a estos hombres que Santiago les habla, les deja en manifiesto de que a pesar de que ellos están en un momento en donde hay personas con necesidad, ellos solamente manifiestan intelectualmente de que creen en Dios, pero su vida manifiesta lo contrario. Hermanos, esto es una advertencia muy fuerte
Y todos nosotros, a pesar de que llevemos años en el cristianismo, haríamos bien en meditar y en examinarnos a la luz de esta palabra. Muchos, hermanos, pueden decir lo correcto, pero lo que realmente importa es si vivimos a la luz de lo que decimos. ¿Entendió eso? Muchas personas dicen lo correcto. Decir lo correcto es sencillo. Vivir de la manera correcta solo es posible para aquellos que han sido regenerados. Solamente es posible para aquellos que en realidad Jesús es su Señor. Y como les decía, ahora pasamos a nuestro punto 3. La obediencia como evidencia de la salvación. Mire, leamos de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor, no es profesión de labios, entrará en el reino de los cielos. No es mero intelecto, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Y con esto no estamos enseñando algo que siempre tenemos que aclarar, no estamos enseñando la salvación por obras. Esto no significa que tenemos que hacer buenas obras para que podamos ganarnos el cielo, porque la Biblia enseña de manera clara y categórica que la salvación es solo por gracia, es solo por medio de la fe, no radica en nuestros méritos, no radica en nuestras obras, para que ninguno se jacte, para que ninguno se gloríe, según Efesios capítulo 2, versículo 9. La causa de la salvación es solo la gracia. Sin embargo, hermanos, de manera indudable, la Biblia también enseña que la obediencia a Dios será el resultado o la obediencia de nuestra salvación. ¿Escuchó eso? La obediencia y las buenas obras serán el resultado o evidencia de nuestra salvación, según el versículo 10 de Efesios 2. Que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros meditemos, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar al de al lado. Normalmente nosotros miramos el camino de los demás, pero sin embargo el llamado es para todos aquellos que profesamos ser creyentes. Es para todos aquellos que decimos de que Jesús es el Señor. Una pregunta, ¿es Jesús nuestro Señor? ¿Es en realidad el Señor Jesús mi Señor? No mire a nadie, escudriñe su vida. ¿O he estado engañado yo mismo todo este tiempo diciendo que Jesús es el Señor, asintiendo de manera intelectual, pero en realidad Jesús no es el Señor de mi vida? Eso es un riesgo, hermano, que muchos lamentablemente están engañados en eso. Y cuando hablamos de obediencia, hermanos, no estamos hablando de una obediencia o de buenas obras, como decía hace un momento, al estilo de los escribas y los fariseos. No estamos hablando de esa obediencia, sino que estamos hablando de una obediencia traducida en buenas obras que son el resultado de una fe genuina. Las buenas obras cuyo fin es glorificar a Dios. Una fe que no brota meramente de labios, hermanos. Una fe que nace de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Eso es vital, hermanos. Que nosotros entendamos de dónde está brotando nuestra profesión. ¿Está brotando de mero emocionalismo? ¿Está brotando de nuestro intelecto? Es que tanto tiempo que estoy involucrado en esto, que ya creo que es así. Hermanos, el asentimiento intelectual es parte de la fe, pero no es lo único de la fe. Y una profesión de labios no es suficiente. Mire lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y aquí es donde muchos lamentablemente se han confundido y han enseñado una salvación por obras, pero no es el sentido. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, una vez más, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Podrá la fe que él dice tener salvarle? Y de una manera más clara para que entendamos lo que quiere decir Santiago, ¿podrá esa mera profesión de labios o esa mera palabrería salvarle?
¿Será posible que solamente decir algo con nuestra boca es lo único necesario para ser salvos? Absolutamente no, hermanos. El Señor Jesús nos deja muy claro, hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano lo es, no todo el que dice ser hijo de Dios lo es. Esto no consiste en decir. La obediencia, hermanos, se traduce en las buenas obras que Dios preparó. La evidencia visible de la obra invisible del Espíritu Santo es la obediencia. Juan capítulo 3, versículo 8, hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que dice? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, claramente, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de una persona que cree en su alma que Jesús es el Señor, estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Estamos hablando de una persona que ha sido transformada y que su vida de obediencia no se enmarca meramente, hermanos, en reconocimiento público o esperando elogios, sino como el Señor Jesús enseñó en Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, las buenas obras, la obediencia de un creyente verdadero. ¿Se da cuenta lo que los predicadores hemos tenido que llegar a decir? Creyente verdadero. Porque deberíamos decir solamente creyente, hermanos. Porque el creyente es salvo. Pero tenemos que añadir verdadero. ¿Por qué tenemos que añadir verdadero? Porque hay muchos que creen ser creyentes y no lo son. Hay muchas personas, hermanos, que se dicen ser creyentes. O díganme que muchas veces nosotros, inclusive por no hacer sentir mal a las personas, sabemos que no son creyentes, pero lo vemos en una iglesia local y le decimos, hola hermano. Y usted sabe que no es hermano. ¿O no es así? Eso pasa. ¿Por qué pasa, hermanos? Porque en realidad tenemos temor de alguna manera dejar en evidencia, pero sabe que si nosotros amamos a esa persona, vamos a buscar la manera de alertarle su camino. Por amor vamos a decirle la verdad, aunque no nos quiera ver nunca más. Pero sin embargo, el día que Dios lo visite, esa persona va a glorificar a Dios por causa de nuestras buenas obras. Cuando uno ama, hermanos, no esconde la verdad. Cuando uno ama, no le mienta a las personas y no les permita que sigan autoengañados. Aunque las personas no quieran oír este tipo de cosas, el peor engaño es autoengañarse. No hay nada peor que pensar que voy camino a la eternidad, pero voy camino al infierno. No hay nada peor que eso. La obediencia de un creyente, hermanos, tiene como objetivo que Dios sea honrado. La obediencia del creyente, no estoy hablando de una obediencia perfecta, que siempre es necesario aclararlo. Estoy hablando de una obediencia verdadera, de una obediencia sincera. Un verdadero creyente tiene el verdadero deseo de obedecer a Dios. El verdadero creyente puede producir verdadera obediencia por la obra que el Espíritu Santo produce en su vida. Solamente una vida transformada, hermanos, podrá obedecer a Dios, que es la evidencia más clara de que en realidad Cristo es el Señor de una vida. Decir no es suficiente. Asentir no es suficiente. Ahora una pregunta para todos nosotros. ¿En qué lado estamos nosotros? ¿En el lado de una mera profesión? ¿En el lado de un asentimiento intelectual? ¿O estamos del lado de una obediencia imperfecta, pero de una obediencia real, de una obediencia sincera? Si Cristo es mi Señor, entonces mi vida se verá verdadera obediencia. Si mis pasos van de manera contraria a lo que dicen mis labios, estoy siendo autoengañado. No estoy viviendo el verdadero cristianismo. Estoy viviendo algo que solamente ideé en mi mente. Veamos un ejemplo muy claro de esto, hermanos. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31. Yo creo que aquí vamos a entender todos de manera mucho más clara lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Mateo 21, versículo 28 al 31.
Lleva un subtítulo, Reina Valera, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él, hermano, y ponga atención en esto, y dése cuenta cómo la palabra está completamente conectada. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y cómo respondió él, dijo: Señor, voy. ¿Y qué hizo? No fue. La pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Si usted se da cuenta, hermano, en este ejemplo usted ve dos personas. Primero, ve a un hombre que tenía dos hijos, ve a un padre. Y él le dice al primero que vaya a trabajar. ¿Y cuál es la respuesta del primero? No quiero. ¿Pero se queda hasta ahí? No. ¿Qué pasa después? Él va. ¿Y por qué va? Porque se arrepiente. Se arrepiente de no haber obedecido a su padre y finalmente va y hace lo que su padre le dice. Pero sin embargo al segundo le dice que vaya y él dice: sí, Señor, voy. ¿Le parece parecido? Señor. Él reconoce que Él es el Señor. Y él de labios profesa sí, pero en la práctica no lo hace. Por lo tanto, una vez más afirmamos que es posible ser un creyente de labios. Sí, es posible. Ya hay muchos creyentes de labios. Es por eso que usted muchas veces en la iglesia ve tantas enemistades, ve tantos problemas, ve tanta murmuración, ve tanta envidia, ve tantos celos, porque en la iglesia hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Hay muchas personas que son profesantes de labios, son creyentes intelectuales, pero su corazón no es gobernado por Cristo. Porque si no, no tendríamos todas esas cosas en la iglesia. Pero sin embargo, hermanos, esta es la evidencia más notoria. Al primero le dice va, y él le dice no. Hermanos, ese es el verdadero creyente, que en un momento determinado rechazó el evangelio, rechazó las ordenanzas de su Señor. Pero sin embargo, cuando el Espíritu Santo obró en su vida, ¿qué fue lo que pasó en su vida? Él se arrepiente. Él reconoce su pecado, él reconoce su obediencia, pero no se queda meramente ahí. Hoy día también vemos a muchos creyentes supuestamente arrepentidos, pero el creyente no solo se arrepiente, el creyente ahora hace lo que antes no podía hacer. El creyente ahora obedece lo que antes no podía obedecer. La pregunta es entonces, ¿por qué personas que dicen ser creyentes les cuesta tanto obedecer? ¿Por qué personas que dicen ser creyentes les cuesta tanto hallar deleite en las cosas de Dios? Es porque una mera profesión de labios no trae deleite. Un asentimiento intelectual del evangelio no trae deleite, hermanos. Solo cuando Cristo reina en el corazón habrá verdadero gozo, habrá verdadera alegría, podrá servir de lo más íntimo de su corazón. Pero cuando todo se traduce en profesión de labios, cuando todo se traduce en intelecto, o dígame que muchas personas no se refugian. Yo llevo muchos años de cristiano. Usted no me venga a decir nada porque yo ya voy de vuelta y usted viene recién empezando. Y todo, hermanos, lo basan en sus años de cristiandad. Pero sin embargo Jesús, cuando habló con Nicodemo, un experto en la ley, alguien que nadie se atrevería a criticarlo en cuanto a su entendimiento, él le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso deja claro que todos los hombres nacen ciegos y fuera del reino. La única manera que puedan verlo y puedan entrar en él es cuando el Espíritu Santo les imparte nueva vida.
Por lo tanto, un creyente verdadero no es meramente un profeta de labios, no es meramente un autor intelectual de lo que hace. Él no se apega a los asuntos externos. Él no viene al culto porque tiene que venir. Él no va a predicar porque tiene que predicar. Él viene al culto porque ama adorar a Dios. Él va a predicar porque anhela la salvación de los perdidos. Él obedece a Dios porque su deleite es obedecerle. Para él no es una carga obedecer. Él no simplemente sale del paso, sí Señor, yo voy, y finalmente no va. El verdadero creyente es el que reconoce que no ha obedecido perfectamente, pero sin embargo se arrepiente y luego va y luego lo hace, porque sabe quién es el que ha dado la orden, sabe de quién viene la instrucción. Por lo tanto, hermanos míos, qué importante es que nosotros meditemos si en realidad Jesús es nuestro Señor. La pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿El primero o el segundo? El primero no dijo Señor, el segundo sí. Pero el primero se arrepintió y fue. Y el segundo dijo que iba y no fue. ¿En qué lado estamos nosotros? ¿En qué lado? El Señor, Señor está en nuestras bocas. No asegura nada, hermanos. No asegura nada. Es que yo creo que Él es el Señor. Yo creo que Él hizo los cielos y la tierra. Los demonios también lo creen, hermanos. No se deje seducir por aquellas personas inclusive que dicen que son cristianos. Inclusive si fuera alguien de su familia, hermanos. No, es que mi mamá va toda la vida a la iglesia, no importa cuántos años lleve en la iglesia. La pregunta es, ¿Cristo es su Señor? ¿Y cómo puedo saber? No es una profesión de labios, no es un asentimiento intelectual, sino que es una vida práctica. Si Jesús es mi Señor, Él guiará mis pasos, Él gobierna mi vida, Él gobierna mi matrimonio, Él gobierna mis asuntos, Él gobierna mis recursos, Él gobierna mis hijos, Él gobierna en todo o Él no gobierna en nada. Él es Señor de todo o Él no es Señor de nada. Y es lo que vamos a ver más adelante en Mateo 8 y capítulo 9, cuando Él sana a un leproso, cuando Él sana al siervo del centurión. Vamos a ver cuando reprende el viento y la mar. Veremos la autoridad del Hijo de Dios sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, hermanos. Veremos la autoridad del Hijo sobre los demonios, pero al mismo tiempo veremos la autoridad del Hijo sobre la vida de sus hijos. Cuando Él dice, ven y sígueme. No, es que quiero enterrar primero a mi padre. No, es que quiero despedir primero. No, tú ven y sígueme. Cuando Jesús es nuestro Señor, nada es más prioritario que atender la voz de su llamado, hermanos. Por lo tanto, no nos autoengañemos y examinemos nuestra vida. Es que como ahora, si llevo tantos años de cristiano, es mejor que ahora nos demos cuenta, a que sea demasiado tarde. Porque Él dice, en aquel día, está hablando del día del juicio. No es necesario que nadie espere hasta el día del juicio para saber si en realidad Jesús es su Señor. Es ahora el momento indicado para que podamos evaluar en qué consiste nuestra cristiandad. Alguien podría decir, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo he servido toda mi vida al Señor. Bien, ¿y por qué lo has servido? ¿Por qué has permanecido? Es que a lo mejor si te vas, ¿qué dirá la gente? Hermanos, aunque usted no lo crea, hay muchas personas que no dejan el cristianismo porque la gente después, ¿qué va a decir? ¿Qué van a pensar de su reputación? El creyente, lo que menos le interesa es su reputación, porque él sabe que no la tiene. El creyente no tiene ninguna reputación que guardar, porque él estaba perdido. Un creyente es alguien que reconoce que él es pobre espiritualmente y él llora por sus pecados. Él sabe que es un miserable y que Dios hubiese sido justo en condenarlo eternamente, pero su gracia le permitió ver su miseria. Hermanos, no es que solamente los creyentes son pobres espirituales, los creyentes son los únicos que han podido ver esa realidad.
Todos los hombres son pobres espirituales, pero solo los creyentes, por la gracia de Dios que alumbró en sus corazones, pudieron ver su miseria. Bendito día que pudimos ver la realidad de lo pobre que éramos. Bendito el día en que lloramos por nuestros pecados. Porque solo la gracia de Dios pudo alumbrarnos. Bendito el día en que nos arrepentimos. Bendito el día en que acudimos a Cristo y nos dispusimos para obedecer. Si somos realmente creyentes, nos vamos a caracterizar por una vida de obediencia. Cristo será Señor en nuestros labios. Cristo será Señor en nuestra mente, pero Cristo será Señor en nuestro corazón. Cristo será Señor en todos los aspectos de mi vida. Es que eso es fanatismo. ¿Cómo? ¿Cómo tanto señorío, hermanos? ¿Él es el Señor o no lo es? ¿Él es Señor o no lo es? Para ir terminando, solamente las últimas preguntas. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Le obedeces? Alguien podría decir, amén, le obedezco. ¿Tu obediencia es parcial? ¿Externa? ¿Obedezco en lo que quiero obedecer? ¿Y en lo que me acomoda, lo que es más sencillo? Hermanos, ¿es en realidad, es la obediencia real en nosotros? ¿Somos creyentes obedientes o solamente creyentes profesantes? ¿Qué somos? Yo no estoy cuestionando la salvación de nadie, hermanos. Creo completamente que la salvación está segura en Cristo. Creo completamente que la salvación es una obra de gracia de principio a fin. Pero el salvo obedece. El salvo ama obedecer. El salvo se caracteriza por vivir una vida que antes jamás pudo vivir. Y porque él ahora va y ama lo que antes aborrecía. Hay una clara evidencia, no producida por él mismo, sino producida por la gracia de Dios obrando en su vida. Por lo tanto, ¿le obedeces? ¿Es una realidad en ustedes la obediencia? Otra pregunta. ¿Les arde el corazón al ser expuestos a la palabra de Dios como le ocurrió a los discípulos camino de Emaús? Ellos por un momento sus ojos fueron velados, pero reconocieron cuando el velo les fue quitado. Dijeron, no nos ardía el corazón cuando Él compartía las Escrituras. ¿Es una realidad eso cuando la palabra del Señor está ante nosotros? ¿Te arrepientes cuando le fallas y no le obedeces? ¿Es eso algo característico en nosotros? ¿El arrepentimiento? Alguien dijo por ahí, yo ya me arrepentí una vez. Eso no es lo que la Biblia enseña. El creyente nunca dejará de arrepentirse, porque nunca será capaz de obedecer perfectamente. Pero si hay algo que realmente anhela el creyente es obedecer. Por eso y lo he dicho en otras ocasiones, ustedes son los que predican salvo, siempre salvo. Una vez salvo, ya puede hacer lo que quiera. Yo le dije, si pudiera hacer lo que quisiera, no pecaría. Si en realidad pudiera hacer todo lo que quisiera, no pecaría. Porque el verdadero creyente sabe dónde está el problema. Es su pecado. Y si hay algo que el creyente no quiere hacer, es pecar. Si el salvo pudiera hacer lo que quisiera, no pecaría. Pero miserable juntamente con Pablo, porque lo que queremos hacer no hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Pero gracias damos a Dios por Cristo, mi Señor. ¿Se acuerda cuando Saúl le decía, Jehová, tu Señor, a Samuel? Y Samuel siempre decía, Jehová, mi Señor. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Gobierna en todos los aspectos de tu vida? ¿O todo se reduce a una mera profesión de labios? Todo se reduce a un intelecto. Es que yo pertenezco a una iglesia de sana doctrina. Qué bien, hermanos. Qué bien pertenecer a una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué más? Yo tengo la doctrina correcta. Qué bien. ¿Y esa doctrina te lleva a obedecer a Cristo? ¿Esa doctrina te lleva a amar a Cristo? ¿Esa doctrina te lleva a atesorar su palabra en tu corazón? El que me ama, mi palabra guardará. El que le ama atesorará su palabra en el corazón y anhelará obedecer a Cristo con toda su vida. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos oír tu palabra.
Tu palabra es una bendición tremenda para nuestras vidas. Y te damos gracias por permitirme, Señor, explicarla dentro de lo que me has permitido en esta mañana. Te ruego, Señor, que esta palabra prospere en nuestro corazón. Te ruego que esta palabra, Señor, obre poderosamente en nuestra vida. Que bien nos hace meditar, que bien nos hace hacer un alto en el camino y examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. Estoy seguro, Señor, que aquel que es tu Hijo de alguna manera ha sido removido en esta mañana, pero Él no será removido del todo porque tiene puesta su confianza en ti. Tus hijos tenemos puesta nuestra confianza solamente en ti, no en lo que somos ni en lo que hacemos. Pero si alguno, Señor, ha estado autoengañado por semanas, por meses, por años, te ruego que esta palabra, Señor, haya despertado su vida. Te ruego que esta palabra, Señor, lo haya hecho meditar y reflexionar, Señor, para que no sea solamente un asentimiento intelectual o una profesión de labios, sino que te sirva con todo su corazón. Oh Señor, trae a la vida aquel o aquella que aún está muerto. Solamente tú puedes dar vida. Solamente en Cristo hay perdón y vida en abundancia. Señor, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.